experiencia tengo que decir que soy psicólogo, por lo tanto, obviamente, esa va a ser la lectura desde la cual haré la adopción. ¿Qué quiere decir cuando uno es psicólogo? Generalmente, al mundo del psicólogo no llega la adopción exitosa, por así decirlo, no llega la adopción natural, sino llega la adopción donde la salud simplemente hace su trabajo y las cosas salen como tienen que salir, ¿sí? A mi lugar llega de alguna manera la adopción cuando surgen los problemas, es decir, cuando el sufrimiento se vuelve mayor del que honestamente esa familia pudo manejar. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Y lo tengo que aclarar de antemano, porque quiere decir que de aquello de lo que voy a hablar no es necesariamente, y no creo que sea lo normal, sí, no creo que sea lo natural en las adopciones, pero sí que creo que es conveniente estar atento. Sí, voy a plantear un par de cosas a las que creo que uno tiene que estar atento en un fenómeno de adopción, que conviene simplemente chequearlo y que quizá además convenga también para la vida misma. Sí. Desde ya además, que soy psicólogo sistémico, eso nadie entiende qué significa. O sea, la sistémica lo que viene a entender es una suerte de leyes universales que existen en todo lo vivo y que te permiten hablar tanto de adicciones, mucho tiempo en adicciones, de economía, y bueno, también me llaman para adopciones y adopción vengo, o sea, es decir, sería un poco el planteo del modelo, que es relativamente abierto y tolerante hacia otras formas de entender la realidad. Mira, yo voy a plantear algo, porque lo que la doctora planteó para mí con mucho acierto era el tema del encuentro entre subjetividades, ¿no? Entre el encuentro de adoptantes y adoptado, y planteaba, bueno, en su momento al principio, es decir, hay una historia de abandono y hay una historia, por supuesto, en ese abandono de dolor, eso es innegable, ¿sí? Pero a eso que plantea, ¿sí?, yo le sumaría decir que ese dolor de ese abandono no deja de ser un fenómeno natural, ¿sí? Porque a veces también lo que ha pasado es que yo la miro ya todo el tiempo, pero la sensación, esto es una convicción personal y profesional, es que en los últimos, yo creo que 50 años, pero sobre todo en los últimos 20 años en el mundo, sobre todo en el mundo occidental capitalista, al dolor se le ha declarado la guerra, ¿no? O sea, el dolor ha pasado de ser algo natural, ¡ay! ¿Os entiendes? O sea, o se me murió un ser querido, duele, a ser algo malo, a ser algo moralmente malo y condenable, digno de ser perseguido. Ahí tienes desde la industria farmacéutica, donde por supuesto en muchos casos cumple, en la mayoría de los casos cumple un gran servicio, pero donde también en muchos casos lo que termina siendo es una industria, pero también tiene la industria del videojuego, la industria del entretenimiento, un montón de cosas que anestesian el dolor. ¿Quién no ha llegado a casa con 1000 problemas y ha agarrado, de repente ha puesto la tele, se ha quedado así, y ha quedado botargado, ¿viste? Tenías 1000 problemas, 1000 preocupaciones, llegas a poner la tele y das. Es decir, esta sensación de cosificación, sí, que anestesia el dolor, pero nos saca lo humano que tenemos. Bueno, sí, a esto el planteo es que este dolor del fenómeno de la adopción no deja de ser un fenómeno natural. Y cuando uno habla de natural y se remonta a la historia, bueno, tenés, por supuesto, desde la psicología está el mito de Edipo. Bueno, Edipo no termina muy bien, ¿viste? Se arranca los ojos, pero al principio está bien la historia, ¿sí? Es decir, Edipo es adoptado, ¿sí? Es un chico querido por sus padres, es príncipe, lo van a nombrar rey, después, bueno, tiene algunos problemas, pero bueno, Moisés le va mejor, ¿sí? A Moisés también es adoptado, ¿sí? Después, bueno, busca sus orígenes, es decir, es un fenómeno que existió y que es natural en la historia de la humanidad, como lo es el dolor también, y como es también todo lo que está junto al dolor, ¿sí? Es decir, podemos ser todos los felices que tristes nos permitamos estar. Si anestesiamos un dolor, anestesiamos todos, ¿sí? Es cierto, la adopción es un fenómeno natural, como lo es el dolor, como lo es el amor también. Y si negamos la naturaleza del dolor, negamos la naturaleza también del propio amor. Rescato por eso mucho las palabras de la doctora. Justamente, o sea, había un planteo de momentos de dolor, pero no estaban puestos desde la queja, ¿no? Se estaban leídos con la dignidad que da montarse desde el amor. Y lo planteado es un encuentro entre dos subjetividades. Se ve de esto, tengo miedo de tirar el cañón, ¿viste? Y tener que
paga. Se paga, sí. No se paga, pero eso es lo que tengo miedo. De dos subjetividades, o sea, dos mundos, se juntan historias, se juntan, por supuesto, expectativas, como hablaba la doctora, uno tiene expectativas, ¿no? Lo tiene en cualquier paternidad, ¿sí? Ya sea de orden biológico, ya sea en una adopción, de la expectativa de se parecerá a mí, y después es muy loco porque tanto cuando uno tiene hijos naturalmente como cuando se adoptan se ven los dos casos, después el amor va diluyendo todas esas expectativas. Es decir, el amor supera, él quería que fuera, ¿sí? Ahora, y por supuesto emociones. Hablando de eso justamente, el dolor es una emoción. Si uno se permite ser atravesado por él y no se enoja con ese dolor y no entra en una cosa quejosa o no entra no corre de miedo por el dolor, ¿sí? Que también pasa, no la anestesia de las mil maneras, desde trabajando como sea, esas emociones te unen, ¿sí? Te humanizan. Ahora, claro, por supuesto, hay problemas y ahí vamos a entrar en una cuestión bien sistémico-cultural, ¿sí? Porque esa naturalidad sí que se encuentra amenazada. O sea, tendría que ser, la adopción tiene que ser un proceso natural donde por momentos va a haber dolor, pero por supuesto, y a veces habrá montos muy grandes de dolor y a veces habrá montos más chicos de dolor, pero que dolor va a haber, ¿sí? Ahora, el dolor no enloquece a nadie, el dolor no crea los problemas que hace que la gente vaya al psicólogo, ¿sí? Es decir, el dolor es parte de la vida. ¿Qué es lo que hace entonces si no es el dolor? Porque puedes perder un ser querido y por eso no necesariamente tienes que ir a terapia. ¿Sí? Lo lloras, te das cuenta de todo lo que eres y capaz que te sigue dando fuerzas más adelante en tu vida y sientes que te acompaña y por eso tuviste que un trauma. Ahora, ¿cómo se ve amenazada la naturalidad de la adopción? Bueno, voy a dar dos lecturas en ese sentido psicológicas. Hay muchas posibles, es solo para estar atentos. Son dos cosas que me he encontrado cuando me ha tocado ver tanto en terapia de familia como en el trabajo que hago ahora con chicos o en mi trabajo más individual, el fenómeno de adopción. He encontrado esto, vuelvo a decir, en esos lugares donde la naturalidad ha sido perturbada, ¿sí? Es decir, no estoy hablando de una normalidad en la adopción, sino estoy hablando de cosas para estar atento, que son cosas que interrumpen una naturalidad. La naturalidad es sana, ¿sí? Puede doler, pero es sana. ¿Y con qué se amenaza? Bueno, con la omnipotencia. Bueno, este es Aristóteles. No sé si viste la foto de perfil de Facebook, parece, pero es Aristóteles. Aristóteles, no le he tirado tanto, ¿no? Avisarme cuando antes de que lo tire, por favor. Aristóteles, y en la antigua Grecia, desde Pitágoras, pasa una cosa, fijaros qué loco. Un tipo pensador. ¿Se asustó? Ojo la computadora. Sí, está, ahí se ve mejor. Ah, vamos. Vamos. Bien. Bueno, Pitágoras, pensar en algo que nunca había pensado un ser humano. Mira que mente y cuerpo estaban divididos. Esto que parece una tontería, incluso hoy creemos que la mente y el cuerpo están divididos. Bueno, humanamente no fue siempre así. El humano se consideraba humano y es más, Galeano habla de cierta cultura, no me acuerdo en el libro, los abrazos, lo definía los pensamientos, ¿no? Cierto grupo cultural que habla de los pensamientos, o sea, el pensamiento y el sentimiento unido. Eso era lo natural, hasta que, bueno, estos tipos se pusieron a pensar. Bueno, cosas buenas y cosas malas, como siempre. Que todo pensamiento tenía conflicto. Se dividió la mente del cuerpo. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la adopción? Bueno, voy al tema, ¿sí? Tiene que ver con que la mente separada del cuerpo puede pensar cualquier cosa. Si ponele, a ver Marcos, ¿tú puedes pensar que vuelas? Puedes pensar que vuelas. Exactamente. ¿Puedes pensar que levantas esta mesa con un solo brazo? Puedes pensar tantas cosas. Y sin embargo, si te tiro atado a la mesa desde un puente sobre una carretera, ¿cómo? ¿Qué onda? Me va a dejar de querer y va a dejar de respirar todo. Porque esto es lo que sucedió. Fijaros una cosa. Cada generación que surge de niños es más inteligente que la anterior. Esto es un hecho comprobado, ¿sí? Pensemos hasta las series. Pensemos desde Brigada A, el que he visto Brigada A en mi época,
que los encerraban siempre en el mismo lugar, ¿viste? Siempre era lo mismo, la misma serie, la misma cosa. Hasta la familia Ingalls, donde por cierto se toleraba un montón el dolor, por eso había otra tolerancia. Hoy prácticamente el dolor así emocional tan fuerte no lo ves en las series. Ves violencia, pero no dolor. ¿Sí? Y siempre sucedía la misma trama una y otra vez, y quedas fascinado. Los dibujitos animados de los chicos, Bambi por ejemplo, Bambi es lento. Yo hoy veo Bambi y me aburro, me angustio. ¿Sí? Y en cambio, cuando uno era niño y mis padres quedaban fascinados viendo Bambi. El tiempo, la tolerancia a la espera, de entre toma y toma. Y hoy los Padrinos Mágicos es cada toma se bombardea con tiempo para que no duela. ¿Por qué? Porque la mente que todo lo puede, que todo lo imagina, cuando vives acá, todo lo quieres ya. Pensar hace que te escapes de lo que sientes. Y al escapar de lo que sientes, en apariencia te duele menos. En realidad después se genera una especie de olor a basura que se llama angustia. Vives acelerado, mal, ves que muchos chicos vienen inquietos. Este es un fenómeno que toca a todas las paternidades. Y que por cierto, ya de paso lo tiro, pero lleva a consumir. Porque cuando consumes cosas te anestesias, ¿sí? Los objetos te cosifican, te anestesian, entonces, más ansiedad, más de lo mismo. Esa omnipotencia tiene un efecto, sí, y es que los cuerpos, decíamos que sí que son limitados, pero viven en mentes omnipotentes, ¿sí? Que todo puede ser pensado, todo lo queremos ya, y estamos creando un mundo donde, por ejemplo, yo puedo comunicar con otros países, transformamos la realidad para que no nos duela. Yo me voy de un país a otro y resulta que no me duele mucho porque hablo por Skype con mi familia, o sea, ni siquiera ese dolor te dan, ¿sí? Y, bueno, señorita, estuvo buena la idea de... Ahí está. La creencia más o menos asumida por una persona de que en esta vida todo lo puede, o al menos más de lo que es humanamente posible. Esa es la omnipotencia en psicología, ¿sí? Es decir, cuando somos tomados por la omnipotencia, y hoy todos los que somos padres, de diferentes maneras, nos entró el virus de la omnipotencia. Tenemos la idea de que podemos más de lo normal. Si yo puedo más, yo puedo estar en 6 lugares a la vez. Sí, llego a San Fernando, sí. Y llegas corriendo, ¿viste? Sí, puedo trabajar 12 horas más, sí, por poder puedo. Con la cabeza se te ocurre, después cuando vas a hacerlo con el cuerpo estás agotado. Sí. Pero pasan más cosas. Sí. Es que esa omnipotencia de yo todo lo puedo tiene una cara oscura, que es la que más va a afectar a la familia, porque es la culpa. Sí. ¿Por qué la culpa? Porque si yo creo que todo lo puedo, sí, si yo creo que puedo salvar al otro, puedo evitarle el sufrimiento, puedo evitar ese dolor, ¿viste? Hablábamos de dos subjetividades, dos dolores que se juntan. Yo puedo tapar ese dolor, yo lo puedo salvar, sí, yo puedo hacer que no le duela nada. Ahora, yo puedo ser el padre perfecto, puedo ser la madre perfecta, ¿sí? Ahora, si yo creo que todo lo puedo, me obligo a creer que todo lo puedo, si tengo que poder, si le pongo el doble de esfuerzo, podré. Y algo salió mal, ¿sí? Porque algo siempre sale mal. O sea, el tema, y en el tema de la adopción, a veces inclusive frente a ese dolor, se cuela la omnipotencia, ¿sí? Se cuela eso de todo lo puedo, se cuela la idea de tapar el dolor con yo voy a poder cubrir todos los dolores para que no le duelan, ¿sí? Para que no le duelan a la persona adoptada y para que no me duela a mí el dolor de su propio dolor, ¿sí? O sea, para anestesiar eso, que cuando algo sale mal y yo creía que podía, debe ser porque no quise. Porque si yo puedo y no salió, es porque en el fondo fui vago, no le puse ganas, no le puse fuerza de voluntad, no lo debo querer, ay, soy mal. Y ese es el punto. Soy mala persona. ¿Sí? Esto es el punto de la culpa. Si yo creo que todo lo puedo y que puedo más de lo humanamente normal, voy a vivir con culpa. Sí. Y pasa algo con la culpa, que es un arma de doble filo. Esto es el tema del partido de tenis, porque a veces también estamos yéndonos a las situaciones más complejas. Y es que planteábamos cómo cuando la omnipotencia se instala en una familia donde se da una adopción, sí, el dolor, que es un dolor que en muchas ocasiones es mayor, si es un dolor quizá mayor del que uno comúnmente se encontraría por todo el imaginario alrededor de la adopción y por todo lo real del fenómeno de abandono que planteaba la doctora, sí.
si esa omnipotencia no se controla a tiempo, se transforma en culpa. Y la culpa tiene un súper tema, y es que la culpa se arroja. ¿Puedo? Perdón, ¿tiene anteojos? No. Se arroja. Entonces me duele la culpa, la tiro. Entonces al otro le duele, se trae. Y se instala una familia donde vos tenés la culpa. No, vos fallaste. Porque a veces se empieza el reclamo. Vos no estuviste cuando lo necesitaba. Y como yo creo que tenía que haber podido y siento culpa y me duele mucho, puedo llegar a arrojarla. Y de repente encuentras sistemas familiares donde esta omnipotencia va de un lugar a otro y surgen... Perdón, no fue esto, podría ser peor. Se instala un culpar. Y ojo, en esos problemas, cuando esto se acelera, nadie puede asumir un error. Porque si asumes un error, eres culpable. No eres una persona simplemente, che, me equivoqué. Perdón, no estuve el otro día, el culpable, llegué tarde. Es, oh no, si es verdad, no te compré el regalo que necesitabas. Lo siento. Bueno, qué pena, ¿cómo siento que no tengas ese regalo? Me da pena. No podés decir eso, no puedes reconocer nada. Porque la culpa que te va a caer va a ser mortal. O la culpa que te pueden tirar, porque los hijos pueden ser culpados por los padres por los hijos, es indistinto. El tema que una vez que la omnipotencia se instala, se puede transformar rápidamente en culpa y después vuelve un arma arrojadiza que nos separa. ¿Sí? Porque el punto es que de repente a un hijo tuyo le vaya mal en un examen, y eso lo he visto mucho en casos así, le va mal en un examen y misteriosamente ves a los padres, ves a padres, no a todos los padres, vuelvo a decir, lo que me llega a mí siempre es que se instala la insanía, gente que no pudo con ese dolor y se instaló en la enfermedad nada más, gente que hizo lo que pudo, no es gente mala, ¿sí? Y de repente ves que una madre capaz de estar recontra reprochándole un fracaso escolar a un chico, pero que va más allá, ¿viste? Es la sensación de, ¿viste? No me culpes de nada, porque vos fracasaste, ¿sí? Es un reproche que sirva para librarte de las propias culpas que tú sientes, ¿sí? Uno tiene que estar, vuelvo a decir, atento. No sé qué estoy tocando. Son cosas para estar atentos, vuelvo a decir. Cuando uno vea que se den, sobre todo cómo se emergen con la omnipotencia generalmente, emergen con no entender que uno tiene ciertos límites, que uno va a hacer lo que pueda frente al chico que trajo y frente a ese dolor. Sí, frente a ese dolor va a hacer lo que pueda, pero cuando uno entra en la fantasía, omnipotente, se van a dar fenómenos, y ahora voy a tratar de especificarlos un poquito más. Uno es a nivel externo. Si vamos a hablar del imaginario social, la doctora había escrito algo que lo leí después, no he dicho que en voz alta, me va a decir un poco eco. Qué rica la vuestra, Fernando. Que era el planteo de cómo la sociedad ve el fenómeno de la adopción. Después, si lo explayo, va a estar buenísimo, porque después, como haga pregunta y respuesta, yo le pregunto, después lo explico un poquito mejor. Pero cómo de repente hay una suerte, si a nivel externo, hay una suerte de mirada sospechosa aún en la sociedad, cuando uno habla de concientizar sobre el padre adoptivo. Hay una sospecha instalada, no se habla de esa sospecha, no es algo que ni siquiera está nombrada, lo cual la hace más peligrosa. Es el chimento de barrio, es el chimento de los primos, es esto que uno nota que hablan, pero no se dice, no se nombra, no se saca a la luz, y eso se vuelve más agresivo. Esa culpa, esa omnipotencias cotidianas que cada uno tiene, se vuelcan en culpa y muchas veces se arrojan sobre las familias que adoptan. Se arrojan porque es fácil, ¿entendés? Porque es fácil pegarle al que se le puede pegar. Y además, vuelvo a decir, se hace una suerte de prejuicio del cual muchas veces la sociedad no se hace cargo. Yo soy lo que creo que no es malo tener prejuicios, es natural tener prejuicios. Es decir, no sé, si yo veo a un tipo que viene a acercarse a las 4 de la mañana con un cuchillo, mi prejuicio es que no es el carnicero. ¿Sí? Y capaz que se siente discriminado si corro, pero voy a correr. ¿Sí? Es un prejuicio. El problema es hacer juicio del prejuicio. ¿Sí? El problema es cuando por eso estás haciendo un destrato, cuando estás instalando una incomodidad a otra persona. Y el otro problema es no hacerte cargo de tu prejuicio. Si no hacerte cargo de que eso está, eso es lo que lo hace más cruel. Y esto es un fenómeno que te encuentras alrededor, lo encuentras en la numerología, lo encuentras en los pequeños comentarios, de dónde lo habrás sacado, ¿viste? Estas cosas tan cruelmente despectivas, ¿sí? Sobre la vida de un ser humano, que
que a nivel interno también se plantean. Te pueden culpar desde afuera, te pueden juzgar y condenar desde afuera, pero creo que no hay peor condena que la de adentro. ¿Sí? Y de repente te encuentras con familias que justamente frente a la omnipotencia que habíamos hablado, dicen, sienten culpa, yo lo saqué y podría estar con una familia mejor. Y al final he sido egoísta porque quizá yo no soy la persona perfecta, porque yo me planteé querer ser la persona perfecta y no lo soy. ¿Sí? Todas las diferentes culpas hasta, y la madre si lo quiere buscar y yo no estoy, y yo lo estoy impidiendo de alguna manera, y si no le estoy diciendo a tiempo las cosas, y todo ese tipo de culpas. Sí, que derivan, vuelvo a decir, de una omnipotencia que se instaló, ¿vale? No de malas personas ni de nada, sino de cosas que hoy están en la sociedad y que afectan a todos sus miembros, incluidos por supuesto las familias que adoptan. A cada mundo le va a atacar de diferente manera, ¿sí? Pero un poco lo que decía más adelante, que cuando tratamos de evitar de manera omnipotente que nuestro hijo tenga sufrimiento alguno y fracasemos, podemos llegar atrapados, quedar paralizados por la culpa. Porque ese es el problema de la culpa, ¿sí? O cuando ya la tienes, o la arrojas sobre otros, y esa es la peor cosa que puedes hacer en la vida, o sea, hacerte cargo de tus culpas, mucha gente lo que vive además las tira, ¿sí? O te paralizas con ellas. Y acá tenemos algún tema que sí que es algo que me he encontrado en mi experiencia cuando esto se instala en una familia, en esa adopción, que los límites se suavizan. La culpa hace muy difícil decir no, ¿sí? Porque decir no es soy malo, soy mala. Sí, le dije que no, sos mala, no me ha dicho que soy mala, no, pero yo jamás podría tolerar el dolor de bancarme que me diga soy mala, porque me da culpa. ¿Sí? Y uno queda aquí, por no sentir ese dolor terrible que es la culpa, no termina poniendo límites que son naturales. ¿Sí? Y ahí es donde llegamos a este punto, esto tenía que haberlo puesto en rojo, pero me olvidé, que se pierde la oportunidad de consolar. Porque nosotros decíamos que en una adopción, en base a lo que plantea la licenciada, abandono un monto de dolor importante, es un dolor natural. ¿Por qué es natural el dolor? Porque el dolor, a ver, si te duele el sufrimiento de la criatura con la que te estás encontrando, y en un punto es porque está empezando a haber un afecto, es porque hay amor. Y a más te duela, más amor va a haber, y a más amor hay, a más te duele. Es como las parejas, ¿viste? O sea, si te da miedo es porque sentís algo. Lo que pasa es que a veces tapas el miedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero vas a sentir el miedo proporcional al amor que sientes, y vas a sentir el dolor proporcional al amor que sientes. Y ese amor es el consuelo. O sea, la cultura de la anestesia y de la omnipotencia y del control, yo controlo que no le duela nada, versus la cultura del consuelo. O sea, la cultura del consuelo es, vamos, ánimos a la trascendencia que hablaba la doctora, ¿no? Trascender a través de decirle al otro, de que el otro sepa que cuando uno haya muerto, ¿sí? Que cuando haya, porque vamos a morir, es un tema que yo no vengo a anunciar a casa. No, capaz, todos no. Sería muy difícil, porque el edificio está en muy buena condición, vamos a salir de acá. Pero